sido un largo camino hasta tener esta primera novela por Penguin Random House. ¿Cómo ha sido ese camino, Laura? Antes de hablar de la novela misma. Pues ha sido largo, como dices, pero creo que bastante satisfactorio. Tengo dos libros de cuento previos a la novela y también he disfrutado muchísimo el proceso de llevar esos libros a la editorial y a los lectores. Y con la novela fue también un camino bastante largo. La escribí en 2017, le estuve trabajando durante algunos años y pues apenas acaba de salir a la luz. Este, ¿Cómo fue el llegar a Random House, digamos, ¿no? En este camino largo, como tú dices. Bueno, para mí creo que fue increíble porque Alfaguara es un sello al que le tengo muchísimo cariño. Sí. Yo me inicié como lectora a través de las novelas de Alfaguara, eh, Alfaguara juvenil y más tarde literatura hispanoamericana, pero nunca me imaginé que mi primera novela fuera a estar en el sello. Creo que era algo que siempre había querido, pero lo veía como un imposible. Creo que en mi sentimiento de lectora enamorada del sello no lo creía tan cercano. Mi agente, Verónica Flores, fue quien propuso la novela y afortunadamente tuvimos un dictamen positivo. ¿Quién fue tu editor en Random? Fernanda Álvarez. Ah, claro, porque antes era Ramón Córdoba, ¿no? Y Sí, Samantha es una gran editora. A mí me resulta esta novela Niebla Ardiente como un paso más en tu carrera en el sentido de que es una novela muy jugada, muy fuerte. De ninguna manera quisiste hacer una novela feliz, una novela, bueno, vamos a ver, vamos a demostrar qué bien escribo para un poco torcer la mirada de los lectores, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido me gustaría mucho que tú hablaras de Niebla Ardiente. sí, precisamente no son temas sencillos porque creo que abordo varios y la mayoría son mis obsesiones literarias. No estaba familiarizada con el discurso de la voz femenina. Creo que en mis otros libros de cuentos predominaba una voz masculina porque era lo que hasta el momento había leído y lo que yo consideraba que tenía que ser y afortunadamente me di cuenta de que esa imposición no tenía por qué marcar lo que yo escribiera. Y a través de ese riesgo comencé a abordar los temas que me interesaban, que son la relación entre madres e hijas o hermanas, la situación de la violencia en México y precisamente en el centro del país, y la enfermedad como parte de la identidad de una persona. Sí, también hay como una voluntad, digamos, de hacer una especie de ciencia ficción también, ¿no? Es decir, en esta cosa de la violencia no la podemos entender en la realidad, vamos a tratar de entenderla en otra dimensión, digamos, ¿no? Sí, sí, creo que ya lo que está sucediendo es algo que nos rebasa y nos atraviesa de muchas formas, porque atraviesa desde lo personal, lo familiar, lo social. Entonces, a mí me interesaba también darle otro tipo de lectura. Ujú. Es cierto que encontraste la voz femenina, pero al idear este personaje Octavio, también sabes cómo tratar a los personajes masculinos, ¿verdad? Sí, ese personaje me costó muchísimo trabajo porque a pesar de que es un hombre fuerte o en apariencia fuerte, pues también es un tipo al que le ha ido mal en todos los aspectos y es vulnerable, se la pasa huyendo y de cierta forma el regreso al periodismo, porque él es un periodista que se tuvo que retirar por seguridad. El regreso al periodismo le da un tipo de redención de cosas que no pudo hacer cuando ejercía, pues intenta hacerlas ahora que conoce la historia de Esther y su hermana Irene. Ujú. Me gusta mucho cuando él llega al hospital, digamos, esta atmósfera que tú relatas con respecto al hospital, que pareciera ser, y yo creo que es así, que en todos los lugares, los asilos, los hospitales, hay como una especie de refugio, ¿verdad? Sí, hay como una especie de refugio que también es la burbuja un poco en la que Claro. vive el personaje Irene, que bueno, era una niña con una condición y más adelante una adolescente que también tenía inquietudes y después una mujer que tenía necesidades, pero siempre la familia fue como esa burbuja de contención.
Y lo mismo sucede en distintos ambientes con los personajes. El lugar este, que es como una casa de retiro para enfermos de todo tipo, para ancianos, para exadictos o personas que están en la transición, también es eso. Ujú. Es cierto que Alma es una especie de ciencia ficción, pero al final no voy a adelantar mucha trama, pero también rescatas un poco el tema de la herencia, cuando ves el rostro del niño y dices, bueno, de aquí va a es muy parecida a esta persona y bueno, va a salir la herencia de esta persona, ¿verdad? Sí, también creo que mucho de lo que escribo es bastante pesimista. Yo en general soy muy pesimista. Escribo cosas bastante tristes, creo. Ya luego, dándome cuenta, me fijo en que saco todas mis obsesiones de esa forma, pero creo que también hay un tipo de redención en las historias de los personajes y si bien pasamos o todos atravesamos por tragedias, creo que podemos darle un poco la vuelta a esa tragedia y reescribir milimétricamente la historia de forma distinta. Ujú. Ahora, tú como escritora joven, este, ¿son realmente estos temas lo que te interesa, tus obsesiones? ¿Cuáles son tus obsesiones? Me preocupa mucho el presente. Ujú, Antes tenía muchísima ansiedad por el futuro, creo que como cualquier persona joven en sus 20, pero ahora me preocupa mucho el presente porque dejando de lado el tema que llevamos a cuestas desde hace año y medio, creo que nadie sabe nada acerca del futuro y lo único que podemos hacer es reconfigurarnos a nosotros mismos a través del día a día y qué es lo que está sucediendo alrededor. Entonces, los temas sociales sí me interesan, pero también cómo el individuo se va a mover a través del contexto que le tocó. ujú. A mí como persona que tiene mucha más edad que tú, me conmueve mucho que personas de tu edad empiecen a ver en la literatura un camino, ¿no? Porque precisamente viendo el futuro yo, a veces me parece que hay un mundo sin literatura, un mundo sin creatividad. Sí, creo que, bueno, esto es lo que hago, me dedico totalmente a ello, pero no significa que no tenga una vida. Sin embargo, creo que la forma en la que nosotros manifestamos estas inquietudes, que es a través del arte, ya sea la escritura, la pintura, etcétera, es para tener otra visión, es para reinterpretar lo que está sucediendo. No, yo no podría soportar la realidad si no existieran otros discursos como válvula de escape. Ujú. ¿Y cómo fue el que te gustara la literatura con tus amigos? ¿Cómo ves a la gente de tu edad? ¿Les interesan los libros? ¿No les interesan? ¿A quién escribiste? Eh, ¿Quiénes son tus lectores? Yo creo que durante muchos años pensé que éramos los incomprendidos o que a nadie le interesaba lo que hacíamos, etcétera, pero conforme me he ido moviendo y he encontrado mi lugar, tanto en el mundo como en lo que hago, creo que somos más y creo que al final la tarea que nosotros desempeñamos como escritores o como periodistas, como lectores, va a llegar a la persona que tenga que llegar. Entonces considero que sí es un mundo bastante amplio, mucho más de lo que yo creía antes. Y esta novela la escribí porque yo quería leer algo así. Creo que varias de las Ujú, cosas, intento ser lo más honesta posible con mi escritura y creo que varias de las cosas que he escrito y que me han gustado y a las que le he confiado mucho es porque yo quiero encontrar como lectora algo que todavía no está, entonces, ¿por qué no hacerlo? ujú. La última pregunta sería, ¿cómo ven? Ya hablamos un poquito de la ciencia ficción o de esta cosa de llevar a otra dimensión la violencia de México. ¿Cómo ven los jóvenes? Y sobre todo en el aspecto creativo, la violencia mexicana, Laura. Creo que está en todas partes. No creo que sea tanto para bien, pero lo que sí es para bien es visibilizarla y poder ponerle palabras a lo terriblemente doloroso y a lo que en este momento está ahí. Entonces yo considero que hay generaciones que están creciendo con esto o que ya nacieron con esto. A la mía le han tocado varias situaciones. Entonces siempre es algo que está ahí y nos estamos dando la tarea de reconfigurarla, reinterpretarla y ponerla en palabras o en discursos. Entonces creo que
que hay muchos tipos de formas de hablar de la violencia o de la situación que estamos viviendo, y que lo necesario sí es hablarla, no nada más verla de lejos o ser espectadores silenciosos, sino hablar de esto, porque en la medida en la que podamos poner en palabras lo que sucede, es como vamos a poder asimilarlo, quizá a través del duelo o tomando acciones. Muchísimas gracias y muchísima suerte con tu novela. Un abrazo enorme. Muchas gracias, Mónica.